Buenas tardes, mi nombre es Marvin Ruiz Rosales y voy a presentar la evidencia 1 del video del reto del bloque MR2005B.1. Nos encontramos al final del primer periodo o primer tercio, cursando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Comenzando con la pregunta número 1, del problema asignado, ¿cómo definió cuáles eran las primeras actividades a realizar para dar solución a la propuesta de medir la velocidad del motor? Primero que nada, se hizo un análisis del material que se nos podría proporcionar para la solución de la construcción de este tacómetro, y posteriormente hicimos un análisis de qué otros componentes se llegarían a necesitar como resistencias, capacitores, para así poder ensamblar todo de manera correcta. Pasando a la pregunta número 2, ¿cuál fue la incertidumbre que encontró y cómo la solucionó? Por ejemplo, al medir la velocidad del motor. Sí encontré yo cierta incertidumbre al medir la velocidad del motor. ¿Por qué? Porque las mediciones en el osciloscopio no siempre eran las mismas, por lo que para solucionarlo decidimos hacer las pruebas varias veces y de las frecuencias que nos arrojara sacar un promedio o una media para así tomar esa como referencia para comprobarlo junto con los cálculos escritos, y sí, al final fueron los mismos resultados. Pasando a la pregunta número 3, ¿cuáles son las restricciones que encontró al medir la variable de velocidad de una máquina eléctrica y cómo se podría dar solución a estas restricciones? Pues una restricción que yo encontré fueron los instrumentos de medición y las fuentes de poder. ¿Por qué? Porque al momento de realizar las pruebas, el motor se conectaba a cierto voltaje y pudiera estar conectado a una batería con ciertas pruebas como las que hicimos, o a un generador de funciones. Con un generador de funciones podemos tener la precisión de que el voltaje que se le suministra al motor es más real que el que suministraría alguna batería, ya que este puede variar dependiendo de la carga de la batería. Entonces, como solución, yo preferiría o sugeriría utilizar un generador de funciones para asegurarnos de que el voltaje suministrado es el adecuado. Pasando a la pregunta número 4, de las diferentes soluciones que documentó, ¿por qué el CI-LM 2907 es una opción para dar solución a la lectura de velocidad? Porque este es un transformador de voltaje a frecuencia, lo que nos permite medir por medio de un sensor la frecuencia a la que estaría girando el motor eléctrico. Continuando con la pregunta número 5, identificó cuál es la función de transferencia del CI-LM 2907. Sí, la función de transferencia es el voltaje de salida es equivalente a la frecuencia medida multiplicada por el voltaje de entrada multiplicada por la resistencia multiplicada por el valor del capacitor, y esto a su vez multiplicado por una constante K de valor igual a 1. Esta función de transferencia podemos calcular en teoría lo que debería arrojarnos el voltaje de salida del microchip. Continuando con la pregunta número 6, ¿cómo se validó la función de transferencia del sensor? ¿Con un cálculo, con una prueba experimental o con ambas? Pues en este caso solamente la pudimos validar con un cálculo, ya que al momento de hacer la medición con el osciloscopio para ver si existía algún voltaje de salida, no nos estaba arrojando ningún dato, por lo que concluimos en la práctica que se debía a que más bien colocamos mal o al revés el chip en nuestro circuito. Entonces, al darle uso en sus entradas que no le correspondían, pues se pudo haber quemado o dañado y pues al final no cumplir bien con su función. Continuando con la pregunta número 7, ¿qué actividades de las realizadas llamaron más tu atención? En lo personal, las actividades que más llamaron mi atención fueron la etapa de instrumentación. ¿Por qué? Porque al momento de hacerlo de una manera analítica, uno puede pensar que es sencillo hacer la elección de los componentes que se van a utilizar, pero cuando se va llevando a cabo la práctica y se va desarrollando la construcción del circuito, interfieren algunas variables o cambian, lo que te hacen tener que cambiar a lo largo de tu proceso esos componentes que ya se habían seleccionado.
Continuando ahora con la pregunta número 8, ¿cómo se resumirían sus resultados obtenidos? Yo resumiría nuestros resultados como buenos hasta la parte de que no pudimos comprobar analítica y prácticamente, sobre todo prácticamente, el resultado del voltaje de salida al medirlo con el osciloscopio, porque creemos que dañamos el microchip al momento de colocarlo mal y darle fuego a nuestro circuito. Continuando con la pregunta número 9, ¿considera que es factible y viable medir la velocidad de una máquina eléctrica a través de este método? Sí, yo creo que es muy viable si la construcción del circuito y del sensor se hace de manera adecuada. Y en este caso, como nos pasó, pues la colocación del microcontrolador que sea de manera adecuada antes de poner el circuito a prueba para medir la frecuencia que estamos buscando. Continuando con la pregunta número 10, ¿cuál sería tu propuesta para medir la velocidad de una máquina eléctrica en una práctica de laboratorio? Ya que no conozco algún otro método para medir la velocidad de una máquina eléctrica que no sea analítico, en un laboratorio yo haría la propuesta de la construcción de un circuito como el que hicimos, de un tacómetro por medio de un sensor, para medir la frecuencia de los giros del motor eléctrico. Y para el cierre de este video nos pide mencionar nuestro principal aprendizaje hasta el momento en el bloque. Y creo que mi principal aprendizaje fue la etapa de instrumentación en la construcción de un circuito, ya que nunca había vivido el proceso de selección de componentes para la construcción de un circuito eléctrico. Y en este caso, pues en la construcción vivimos ciertas situaciones en las que me di cuenta que no es un proceso tan sencillo y se debe de practicar. Esto sería todo por el video de la evidencia final. Muchas gracias por su atención.